Potencial eléctrico debido a distribuciones, ¿no? Debido a distribuciones. El potencial eléctrico debido a distribuciones de carga. El esquemita sería, hombre, si yo tengo un cuerpo que tiene carga Q o densidad lambda o sigma o rho, yo puedo hallar el potencial aquí en un punto P, suponiendo que esto está dividido en pedacitos, ¿no? Pedacitos tan pequeños que puedo considerar que es una carga puntual. Y aquí lo encontramos como que potencial en el punto P lo encontramos como la integral de K por dQ sobre R, y esto, el límite me lo dice el cuerpo cargado, el objeto cargado. Hicimos unos ejercicios, les quedó una tarea, ¿cierto? Pero así es el modelo. El modelo es hallar el potencial. Fíjense que para el campo, creo que no voy a usar el videojuego, para el campo nosotros teníamos para el campo, no este es potencial, para el campo teníamos una expresión similar a esta, que decía que la integral es K por dQ sobre R cuadrado por R unitario, y la integral también, los límites me lo establece el cuerpo cargado. Entonces, aquí recuerden que cuando nosotros hicimos podían salir tres integrales, una por cada componente del campo. Acá no se va a presentar esto, ¿verdad? Acá teníamos que determinar en ocasiones que habían tres integrales, una por cada componente en el campo eléctrico. En el potencial eléctrico eso no va a ocurrir, y la advertencia que le digo es: cuidado, y ustedes me le van a colocar vectores al potencial. El potencial no es un vector. ¿Sí? Ve que a veces dice potencial en P igual a tantos I. No, eso no hay derecho, porque recuerden que esto surge, el potencial surge de un producto entre el campo y el de él. Entonces no. ¿Ok? Nosotros entonces hicimos unos ejercicios sobre esto. La pregunta es: ¿esta es la única forma de hallar el potencial? Y es no es la única forma, y esa forma se complica cuando el objeto es tridimensional. Entonces, cuando el objeto es tridimensional, de esa forma se complica porque toca mover el diferencial por todo el espacio del cuerpo, y entonces vamos a evitar esa forma. Entonces tenemos que dar otra alternativa, y la otra alternativa es calcular el potencial eléctrico conociendo el campo eléctrico. Calcular el potencial eléctrico calculando el campo eléctrico. Entonces, recordemos que en la primera clase de este capítulo dimos una expresión para la diferencia de potencial. ¿Recuerdan, no? Diferencia de potencial entre los puntos A y B es igual a menos
la integral de E por dl a través de la trayectoria que me lleva desde el punto A hasta el punto B. O sea, esta es diferencia de potencial. ¿Ok? Esta es diferencia de potencial. ¿Sí lo encontramos o no lo encontramos? Ok. Entonces la pregunta es, si el punto B es P donde yo quiero encontrar el campo, yo debo tener entonces lo mismo, ¿no? Un cuerpo cargado que si tiene carga, ese cuerpo me va a producir un campo eléctrico. Es decir, si tengo un objeto cargado, ese cuerpo me va a producir un campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, si yo tengo aquí el punto P y quiero hallar el potencial aquí en el punto P, ¿cómo hago yo para hallar el potencial si quiero usar esta expresión? Primero, fíjense que ahí esto me presenta una diferencia, no un potencial, sino una diferencia. Entonces, la opción que tengo es que yo conozca un punto donde conozca el potencial. Que yo conozca un punto donde conozca el potencial. Pero también debo conocer el cambio. Ese punto donde yo conozco el potencial lo vamos a llamar punto de referencia. Punto de referencia. ¿Ok? Y en el punto de referencia vamos a definir que el potencial vale 0. Sí, vamos siempre. ¿Ok? Entonces ahora mi B va a ser el punto P. Y mi A es punto B punto de referencia. ¿Donde quién? Donde el potencial en A vale 0. Donde el potencial en A vale 0. ¿Ok? Donde el potencial en A vale 0. Entonces, fíjense que B va a ser el punto P, el potencial en A vale 0, y de acuerdo a esto, entonces el potencial en el punto P menos el potencial en A, pero el potencial en A vale 0, será igual a menos la integral de E por dl desde el punto de referencia hasta el punto P. Este es el modelo. Desde la referencia hasta el punto P, pero ya saben que en la referencia el potencial vale 0. En la referencia el potencial vale 0. Ojo, el punto no vale 0. El punto es un punto con coordenadas X, Y, Z. El que vale 0 es el potencial en ese punto. ¿Ok? El punto no es 0, ni es el origen, ni es nada. Entonces, atentos aquí. Dada una configuración, cómo uno selecciona el punto de referencia adecuado. Y ojo, eso no está muy claro en los libros, pero aquí lo vamos a aclarar. Es decir, dada una configuración, cómo seleccionar el punto de referencia. El punto de referencia puede ser no,
No, porque este va a ser el donde punto de referencia siempre va a ser A. Pero entonces, ¿dónde colocamos a A? ¿Dónde colocamos a A? Es decir, ¿dónde vamos a localizar el punto de referencia adecuado? ¿Ah? No puede ser en cualquier lado. Y eso quién lo da, la experiencia, ¿no? Lo da la experiencia. Pero aquí está. Entonces, ¿cómo seleccionar voy a borrar esto, que esto en realidad no es de esta clase, ¿no? ¿Dónde selecciona uno el punto de referencia? Es decir, ¿dónde selecciona uno el punto de referencia? La referencia. ¿Dónde está la referencia? Entonces aquí es lo siguiente, si la distribución de carga es finita, si la distribución de carga es finita, ¿qué significa que la distribución de carga está finita? Que la carga está confinada a una región del espacio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo carga en este marcador, esa distribución es finita. Si yo tengo carga en la silla, esa distribución es finita. ¿Ok? En alguna región del espacio finito, por la forma del objeto. Entonces, si la distribución de carga es finita, la referencia está en el infinito. Ojo que le estoy diciendo, eso no está. Si la distribución de carga es finita, la referencia está en el infinito. Claro, eso está bien. El infinito aquí no es el infinito que no existe, ¿no? Entonces, si está en el infinito, ¿cómo lo explicamos que está allá? Recuerden que el infinito entonces será aquel punto en donde el objeto no tiene efecto, ¿no? Es aquel punto en donde la carga no tiene efecto. Y la distribución es finita. No estoy diciendo que esta sea una distribución, porque puede ser lineal, superficial o volumétrica, pero finita, ¿verdad? Pero finita. ¿Cuál sería la otra? Infinita. ¿No? Si la distribución de carga es infinita, nosotros hemos visto distribuciones de carga infinita, ¿no? La línea infinita, el plano infinito, el cilindro infinito. Esas son distribuciones de carga infinita, ¿no? Con 1000 años, como dice usted. ¿Ya? 1000 años. Si la distribución de carga es infinita, ¿dónde está la referencia? Otra vez, entonces, ¿para qué diferenciar? ¿Ah? Si la distribución
de carga es infinita, usted no puede decir que allá el campo no tiene ningún efecto. Tiene que estar en un punto finito. Tiene que estar en un punto finito. Entonces, la referencia está en cualquier punto arbitrario. ¿Ya? La referencia está en cualquier punto arbitrario. Y como es arbitrario, tenemos el permiso de escogerlo. O el contexto del problema le tiene que decir: tomen la referencia en tal punto. Pero ustedes están en el derecho de seleccionarlo. Entonces, más o menos como cuando ustedes veían energía potencial. ¿Recuerdan cómo se calcula la energía potencial gravitacional? mg h. ¿Tienen H? Altura. ¿Desde dónde? Desde el punto donde esté hasta donde pueda caer. ¿Desde dónde la altura esa? Desde un punto de referencia. ¿Quién le decía ese punto de referencia? El contexto. Entonces aquí la referencia está en algún punto arbitrario. Está en algún punto arbitrario, que estamos en la potestad de escogerlo, si no nos dice nada del problema. ¿Ok? Si no nos dice nada del problema. Entonces, estas son las dos formas que tiene uno para seleccionar el punto de referencia adecuado. Para seleccionar el punto de referencia adecuado. ¿Ok? Vamos a hacer entonces un ejemplo. Supongamos que yo tengo mi densidad de carga lineal lambda sobre el eje X, Y sobre el eje Z, infinita. No quiere decir que esto se extiende hacia arriba y hacia abajo sobre el eje Z de manera infinita. ¿Ok? De manera infinita. Ya ustedes saben que esa línea de carga genera campo eléctrico de forma radial en todas las direcciones, ¿no? Ya saben que y el campo a una distancia R, ya ustedes saben que el campo es 2K lambda sobre R por R unitario. Ojo que aquí dice potencial eléctrico conociendo el campo, ¿no? Conociendo el campo. Entonces yo digo, el campo de una línea es este. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió eso? De eso lo hicimos. En el capítulo 1. Eso quiere decir, muchachos, que los temas vistos no están excluidos, porque los necesitamos. Entonces, ustedes deben tener presente cómo es el campo de... Esto salió, ¿verdad? Bueno, bien. ¿La distribución es finita o es infinita? Infinita. Como es infinita, ¿dónde está la referencia? En algún punto. En un punto arbitrario. Entonces yo voy a decir que la referencia
está a una distancia que es de sub cero, es decir, que el potencial en el potencial en R sub cero, ¿a qué es igual? A cero. O sea, aquí, ¿quién dijo esta? Nosotros. Ya, nosotros seleccionamos. ¿Y por qué dijimos allí? Porque la distribución es infinita. Ok, bien, entonces el potencial eléctrico el potencial eléctrico sería potencial en el punto cualquiera. ¿Dónde está el punto cualquiera? Acá, a una distancia P, cuya distancia es RP. Aquí es donde voy a calcular el potencial. Entonces, el potencial en P es igual a menos la integral de E por dl desde la referencia hasta el punto P. Estoy retomando el modelo. Pero el campo ahora lo conozco. Entonces, esto es menos la integral de E, pero E vale 2K lambda sobre R por R unitario por dl desde la referencia hasta el punto P. Mire lo que apareció por acá. R.dl. Yo le dije que siempre que se encontraran con eso. ¿Ah? No. No da uno. Recuerden que esto es un diferencial de R. ¿Sí le dije o no le dije? Sí. No. O sea, yo le dije, siempre que se encuentren con R.dl, lo reemplazan por dr. Entonces, el potencial en el punto P queda, puedo sacar 2, puedo sacar K, puedo sacar lambda, y me queda entonces integral de dr sobre R. Desde R sub 0, que es donde está la referencia, hasta R en el punto P. ¿Cuánto da esa integral? Da un logaritmo natural. Entonces queda que el potencial en el punto P es menos 2K lambda logaritmo natural de R evaluado en R0 y R el punto P. Eso da entonces, fíjense que está precedido de un signo menos, ¿verdad? Yo puedo entonces invertir el orden de los límites, y entonces me queda el logaritmo natural de R0 menos logaritmo natural de RP. ¿Ok? Me queda entonces 2K lambda logaritmo natural de R0 menos logaritmo natural de RP. Y hay una propiedad de logaritmo. Las integrales que van a salir de estas ecuaciones, creo que son una división sencilla. Esa que te permite divisar. Bueno, yo nunca he colocado
tocado una integral. No, era como lo que decíamos con lo de Gauss. Por ejemplo, hacer las cosas, lo que tenía que ver con Gauss por medida de la integral, eso salía larguísimo. Pero en este caso siempre salen ese sencillo. Estas siempre han salido sencillas. Entonces me queda que el potencial en P es igual a 2K lambda logaritmo natural. Entonces sería R0 sobre RP, ¿no? Y esto va a dar en voltios. Así calcularía yo el potencial debido a la distribución lineal. Pero recuerden que ya surgió de este modelo, ¿no? El modelo es este. ¿Ya? Pues ahí hicimos ese. ¿Qué necesito saber entonces? ¿Cuál es la densidad de carga? Y cuáles son los puntos de referencia y el punto donde quiero llegar. No, en infinita usted no puede, infinita no puede, porque la carga sería muy grande, ¿no? La carga sería muy grande. Bien, ahí estaría. Entonces necesito, ¿cuál es la densidad? ¿Cuáles son los puntos de referencia? Puede haber un ejercicio inverso, ¿no? Que conozca el potencial para hallar la densidad. O que conozca el potencial, la densidad, y entonces preguntarle que dónde está la referencia. Despejando, ya después no deberían hacer. Despejando. Si conozco esto. Bueno, así saldría entonces este ejercicio. ¿Ok? Miren que si la densidad es positiva, el potencial es positivo. Si la densidad es positiva, el potencial es positivo. Siempre. No. No, porque entonces fíjense que el logaritmo natural me va a definir finalmente el signo. Recuerden que miren lo que puede ocurrir. Atentos. O sea, nos vamos a ir para que recuerden ustedes la energía potencial, punto de referencia, altura de referencia, por encima, energía potencial positiva, y en el punto de referencia, energía potencial cero, y por debajo, negativa. Así ocurre con el potencial eléctrico. Entonces, si la distribución es positiva, eso no quiere decir que el potencial en todos los puntos sea positivo, porque el potencial depende del punto de referencia. El valor en los demás puntos, ¿verdad? Punto de referencia. Entonces miren lo que puede ocurrir. Si esta es la densidad, esta es la línea, todos los puntos que estén a una misma distancia van a tener el mismo potencial. Todos los puntos que estén a la misma distancia, porque el punto puede estar aquí, pero puede estar acá, pero puede estar al otro lado, siempre a la misma distancia, ¿no? Quiere decir, todos los puntos que estén sobre un cilindro del mismo radio tienen el mismo potencial. En la aplicación esa, ¿verdad? Este sería un radio RP1. ¿Qué pasa si cambio el radio?
me cambia el potencial, ¿verdad? Entonces, visto desde acá arriba, yo tendré la línea que estoy haciendo una vista desde arriba, ¿no? Entonces yo voy a tener RP, yo voy a tener un R, un cilindro, lo hacen ustedes bonito allá, yo nunca lo he podido hacer bien. Yo voy a tener un cilindro con el R sub 0, pero recuerden que en el R sub 0 el potencial vale 0, y voy a tener otro cilindro con distancias mayores que R sub 0, RP1, digamos antes de R0, RP2 después de R0 y R0, 0. Ustedes piensen que cuando estas dos distancias son iguales, efectivamente el potencial me da 0, porque daría logaritmo natural de 1 y logaritmo natural de 1 hasta ahorita es 0. ¿Ok? Este es 0. Pues ya está. Mire que, pero ¿por qué da 0? Porque recuerden que ahí obligamos a que el potencial de 0. Obligamos a que el potencial de 0. Entonces, cuando esta distancia sea menor, que esta, me va a dar un número mayor que 1. Y un número mayor que 1 tiene logaritmo natural positivo. Pero cuando esta sea mayor, en este caso, me va a dar un número menor que 1. Y un número menor que 1 tiene logaritmo natural negativo. Entonces quiere decir que para distancias menores, para RP menores que R0, el potencial es mayor que 0. Para RP justamente igual a R0, el potencial es 0. Y para RP mayores que R0, entonces el potencial en P es negativo. Eso si la densidad de carga es positiva. ¿Sí? O sea, esto, si lambda es positiva. ¿Ok? ¿Qué pasa si lambda es negativa? Se invierte la situación. ¿Ok? Si lambda es menor que 0, entonces para este caso BP, ya no voy a repetir, sino BP es menor que 0, aquí nuevamente coinciden, y de acá es mayor que 0, se invierte por el signo de lambda. Entonces, ojo, si la carga es positiva, no quiere decir que el potencial en todos los puntos sea positivo. Está buena esa pregunta, ¿verdad? ¿Verdad que está bien? Repita, entonces, ojo, que siempre tienen que estar atentos. Siempre tienen que estar atentos. Ahora que hombre va a decir que si no sabe ya el sol por estar con ahí uno lo estoy diciendo. Tienen que estar atentos. Es decir, que sus apuntes no se limiten a escribir lo que está en el tablero, sino a lo que uno también está diciendo. ¿Ok? Esto se entendió, ¿no? Esto se entendió.
Pues entonces el hecho de que la densidad de carga sea positiva no implica que el potencial sea positivo siempre. ¿Ok? Bien. Todo el análisis que surge de aquí, ¿verdad? Todo el análisis que surge de aquí. Vamos a hacer otro ejemplo. Para la carga puntual, sí, ocurre que o es positivo si la carga es para una carga puntual, o es positivo si la carga es positiva, y es negativo si la carga es negativa. Pero este es para carga puntual. Pero mire aquí que ya es una distribución y entonces puede ocurrir que haya puntos donde el potencial es. Pero ¿por qué para la carga puntual es positivo siempre o es negativo siempre? Bueno, depende del lambda de... Porque la referencia está en el infinito y no hay puntos más allá del infinito. Entonces desde la carga hasta el infinito es un solo potencial. Ahí no va a haber cambios de potencial. Y estas superficies, para irle adelantando, estas superficies donde el potencial tiene el mismo valor se conocen como superficies equipotenciales. ¿Cómo? Las superficies, recuerden que estos son cilindros, ¿no? Que se van hacia ustedes. ¿Cuántos cilindros hay? 3. No hay muchos. No hay muchos, porque O sea, si lo preguntas, si hay infinitos cilindros. RP hay infinitos cilindros, pero no se pueden dibujar todos. Si no, dibujo 3, pero ¿quién es RP? Una distancia menor que R0. ¿Cuál es esa? ¿Cuántos? Que el punto de referencia. ¿Cuántos hay? Infinitos. Entonces es como imaginarse como rollos de tela, ¿verdad? Que están sobre un eje. Profe, Capas. usted decía algo ahora de los potenciales, que las superficies que tenían igual potencial. Sí, es decir, para este caso, ¿no? Para este caso, todos los puntos que están a una misma distancia tienen un mismo potencial. Entonces, como tienen un mismo potencial, esas superficies se llaman superficies equipotenciales. Quiere decir que las superficies equipotenciales de una línea son cilindros que coinciden, cuyo eje coincide con la dirección de la línea. ¿Ok? Superficie. Pero ¿cuántas superficies equipotenciales hay? Infinitas. Cada radio establece un cilindro. Este es visto desde arriba. Pero hay otro aquí, otro aquí, otro aquí. Cada uno con su propio potencial. Cada uno con su propio potencial. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer entonces, dijimos que íbamos a hacer otro ejemplo. Igual será el otro ejemplo. Ya hicimos una distribución infinita. Vamos a hacer una distribución finita. Vamos a hacer una distribución finita 3D. ¿Cuál creéis que es? Esfera. Pero un llame perfectamente esférico. Ok, aquí entonces tenemos, oiga, esta sí salió perfecta. ¿Cuánto vale nada? De radio R. Entonces, esfera cargada, esfera maciza
cargada. O sea que tiene carga Q, ¿verdad? Pero me falta algo. No. Ok, anótese un punto ahí. Oiga, anótese un punto significa reclame una firma. Reclame una firma. A veces dice, no, que usted no. Entonces, a ver, tengo carga Q, primero vamos a considerar que se trata de un dieléctrica. Dieléctrica significa que no es conductora. Entonces puede ser dieléctrica o aislante, es lo mismo, ¿no? Entonces, esfera maciza cargada con carga Q, dieléctrica. ¿Ok? Entonces el campo es el de una esfera maciza dieléctrica. ¿Lo conocen o no lo conocen? Ok. Entonces el campo es, ¿cuál es el campo? El campo, recuerden que como es maciza, es K por Q por R sobre R al cubo por R unitario, siempre que esta R sea menor que esta R. O es K por Q sobre R cuadrado por R unitario, siempre que esta R sea mayor o hasta igual a R. Eso ya lo conocen, ¿no? Ya lo conocen. ¿Sí o no? Ya lo conocen. Ok, pues ya conozco el campo. Ya conozco el campo. O sea, siempre deben partir que conocen el campo. Oiga, y si no lo conocen, les toca ya. El campo para que no le toca hallarlo. pero es que se hace más largo. Pues yo lo hallo. El tiempo no nos da. Son 40 minutos que tenemos que hallar, que tenemos que hallar. Bien, entonces conozco el campo. Entonces miren lo que ocurre aquí, que hay dos regiones, ¿cierto? Hay dos regiones. Quiere decir que debo también hallar el potencial en dos regiones. Recuerden, región menor, R menores que R y regiones R mayores o iguales que R. Entonces hay dos regiones, toca entonces hallar. ¿Dónde está la referencia? ¿Dónde está la referencia? En el plano. Cuando es Y hay una firma, porque el día que yo sea famoso, pues, bueno, ¿la qué? Está en el infinito porque la carga es finita. ¿Dónde está la referencia? Entonces la referencia yo lo voy a hacer en esta dirección, ¿no? Pero pueden hacerlo en cualquier dirección. Entonces aquí en R igual a infinito está la referencia, ¿verdad? Y entonces acercándome, yo puedo hallar, acercándome ¿desde dónde? desde el infinito. Desde el infinito yo puedo encontrar aquí el punto P a una distancia RP mayores que R. Pero en algún momento yo puedo tener a P aquí en el interior. Y estas serían RP menores que R. ¿ok? Ajá. Entonces,
como me tengo que venir desde el infinito, primero lo voy a hallar en el punto exterior. ¿Vale? ¿Está bien? Ok. Bien. Entonces, el potencial eléctrico en P, donde RP sea mayor que R, lo calculamos de la siguiente forma. El potencial vamos a decirle aquí que esto es interior, ¿verdad? ¿Cierto? Y esto es exterior. Exterior desde la superficie. Exterior, superficie. Ok, entonces sería el punto P sería igual a menos la integral de E por dl desde la referencia hasta el punto P. Pregunta. Miren que el campo tiene dos expresiones, ¿no? Tiene dos expresiones. ¿Cuál de las dos uso si voy a hallar el potencial en puntos que están? ¿Cuál es el campo involucrado desde la referencia hasta el punto P? Es decir, desde la referencia hasta el punto P, ¿cuál es el campo? El exterior. Entonces, ese es el que debo usar en esa expresión. Entonces, el potencial en P sería igual a menos. El campo ahora es, ¿cuál me dijeron? Este de acá. Entonces sería K por Q, R cuadrado por R unitario por dl desde R igual a infinito hasta R en el punto P. ¿Cómo? Aquí otra vez, exacto, miren que apareció otra vez. Bueno, no siempre, pero siempre que esté R.L es de R. ¿Qué otro caso podría ser que no sabes? El del punto P aquí. En realidad sí, pero No sale el R unitario. Sí. Ok. Estas coordenadas más es para distribuciones cilíndricas o esféricas. Integral de línea. Integral de línea. Sería el dl, entonces se convierte en un dx, de y, etc. Ok. Bien, entonces aquí, atento, sale K, sale Q, ¿cierto? Me queda entonces dr sobre r cuadrado. ¿Desde dónde? Desde infinito, o sea, r infinito, hasta r en el punto P. ¿Quién me hace esa integral? menos R. Sale directa, ¿verdad? Sí, señor. Es como r a la menos 2 por dr. Correcto. O sea que sale menos 1 sobre r. Sí. O sea que queda K por Q sobre R evaluado en infinito y RP. Recuerden que esto es un límite, ¿no? Sí. Esto es un límite. Entonces sería K por Q y sería 1 sobre RP menos 1 sobre infinito. Esto da 0, o sea que me queda que el potencial en P es K por Q sobre R en el punto P. Esto da ahí. Bueno, esto siempre que esta RP sea
mayor o igual que R, ¿no? Entonces fíjense que cuando estoy por fuera de la esfera, es como si esa carga estuviera localizada en el centro, es como si la carga fuese puntual, pero no es puntual, es una esfera, sino que la expresión, ¿sí recuerdan la expresión para la carga puntual? KQ sobre R. Aquí queda KQ sobre R, pero cuando estoy afuera, se comporta como si toda la carga estuviera en el centro. Entonces, como lo que hemos estado haciendo de Gauss, como el campo eléctrico también, fuera se comporta como si fuera. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Entonces, si yo sé cuánto es la carga que tiene la esfera, pues ya también sabré cómo calcular el potencial si me dicen dónde siempre y cuando sea mayor que el radio. Bueno, ese sería A, ¿no? Sería en A. B sería aquí adentro. ¿Qué pasa con B? ¿Qué pasa con B? Que ahora para llegar desde la referencia hasta el punto P, el campo tiene que pasar por el exterior y parte del interior. ¿Sí o no? Parte del interior. Entonces, para RP menor que R, tengo entonces que el potencial en esos puntos sería igual a menos la integral de E por dl desde la referencia hasta el punto P. Pero para llegar de la referencia hasta el punto P, ese campo pasa por las dos funciones. ¿Ok? O sea que esta integral la tengo que partir, porque el campo está definido a trozos. Tengo que ir desde el infinito hasta la superficie, porque el campo es este, y luego desde la superficie hasta P, donde el campo es este. Por eso digo, toca partirlo. Yo creo, estoy seguro, ustedes debieron hacer en cálculo integral integrales de funciones definidas a trozos o por pedazos. ¿Sí lo hicieron o no lo hicieron? Entonces, aquí estamos haciendo eso. El campo está definido a pedazos. Miguel. ¿Qué es Miguel? Entonces quiere decir que esto es menos la integral desde infinito hasta superficie. ¿De quién? De E y lo voy a escribir aquí. E, ¿dónde? En el exterior por D. Mire cómo lo estoy. ¿Ok? Menos la integral ahora desde superficie hasta RP. Es decir, partir a claro, menos esta también es menos el menos es de todo, ¿no? Es la misma integral, simplemente que la estoy haciendo a quedar. ¿Y aquí cuál campo es aquí? El interior, campo interior, ¿no? Por D. Ok, entonces es igual entonces
menos, entonces la integral, ¿cuál es este? Ese es como si ya hubiese hecho esa parte, ¿no? O sea que esa me va a dar KQ R cuadrado por dr. Desde infinito hasta superficie. Ya saben que va a dar KQ sobre R mayúsculo. Si esta hasta RP me dio KQ sobre RP, esta hasta R me va a dar KQ sobre R mayúsculo. ¿Sí o no? Menos. ¿Cuánto me va a dar esta integral? Entonces sería KQR de R. Ya saben de dónde sale ese de R. ¿Sí? Ya saben de dónde salió esto. Sale de R punto de R. ¿Ok? Esta integral, esta parte ya saben que me va a dar KQ sobre R. Esta integral. ¿Cierto? Y acá va a quedar menos, sale K, sale Q, sale R cubo, y ahora me queda integral de R por dr. R cuadrado medio. Entonces sería R cuadrado, lo voy a colocar en medio aquí, R cuadrado. Eso me va a confundir que era menos 32, entonces voy a colocar el 2 aquí y el R cubo. Y esto está evaluado desde R hasta RP. ¿Sí? Cámbiale los límites de integración invierno. Lo puedo invertir. Lo puedo invertir. Esto da entonces K por Q sobre R, y entonces queda más, lo voy a hacer con primero este límite, ¿no? Por el sí, porque invierto, están que cambien los límites. Entonces, bueno, sería más, sería K por Q R al cubo sobre 2, perdón, R al cuadrado, sobre 2 R al cubo. Ahora sí, menos K por Q RP al cuadrado sobre 2R al cubo. 2R al cubo. Ya esto da fíjense que puedo cancelar aquí 2 con 2 de acá y me queda el KQ sobre 2R. KQ sobre 2R. Es decir, entonces quiere decir que el potencial es igual. Mire que cuando yo cancele aquí este con estos dos términos se hacen semejantes. Y es como si tuviera 1 más un medio. ¿Sí? Y 1 más un medio, 3 medios. Entonces me quedaría 3 medios de KQ sobre menos KQ RP al cuadrado sobre 2R al cuadrado.
Esto da ahí. Entonces así calcularía yo potenciales siempre que RP sea menor que 0. Pregunta, ¿dónde está potencial igual a 0? En el punto de referencia, más que sea allí un punto. Y el punto de referencia, ¿dónde hemos definido en este sistema el potencial 0? En el infinito. 0 en el infinito. Si la carga es positiva, los demás potenciales van a ser positivos. Si la carga es positiva, todos los demás potenciales siempre. Aquí tengo 1 por cálculo sobre R y aquí tengo un medio por cálculo sobre R después que haga la... ¿Ya? Y entonces la suma de eso me da 3 medios. O sea, dos términos semejantes. Bueno, les decía, ¿qué era lo que les decía? Que cuando la referencia está en el infinito, el potencial tiene solo un valor o positivo o negativo. ¿De qué va a depender? Del signo de la carga. Que si la carga es positiva, esto siempre me va a dar positivo aquí y positivo acá. ¿Okay? Pero si la carga es negativa, todos los potenciales desde el infinito hacia la carga es negativo, ¿verdad? Bueno, entonces siendo positiva, ¿dónde está el menor valor del potencial? ¿Dónde está el menor valor? En el cascarón. En todo el cascarón o sea, en toda la superficie. No, está en el infinito también. Es donde vale 0. Ya después va a ir aumentando. El menor valor está en el infinito, donde no hay ningún efecto. ¿Verdad? Entre más se acerca a la esfera, mayor va a ser el potencial. Y ahora la pregunta es, ¿dónde está el potencial más grande? En el centro de la esfera. Entonces tenemos un punto por donde. Por aquí tenemos un punto. ¿Cierto? Una pregunta. ¿Dónde está la firma que la había? Ok. Permítame. Aquí. Por 2. Acá. Pero no tiene lapicero. Aquí. Gracias. Por aquí. Ok. Bueno. ¿Cómo? Bien, entonces el mayor valor es cuando RP vale 0. Mire que aquí está restando, ¿no? Esto está restando. ¿Cuándo esto va a ser mayor? Cuando esto tenga valor 0. Cuando no le quite nada, ¿no? Cuando no le quite nada. ¿Ok? Entonces el máximo valor, si la carga es positiva. Ahora, si la carga es negativa, se invierte la situación. ¿Dónde va a estar el mayor valor? El más infinito, porque allá es 0. Y de ahí en adelante es negativo. Entonces ahora se va creciendo, pero siendo negativo. Se va creciendo,
pero siendo negativo. Ok, ¿qué le agregamos aquí a este ejercicio para que sea más bonito? Cambiemos esta palabra. Y le cambiamos esa palabra, la cambiamos ¿por qué? Conductor. Por conductor. Ya la habían, yo no voy a borrar nada, voy a reutilizar. La vamos a cambiar ahora por la palabra conductora, ¿verdad? Y ahora es conductora. Y ahora es conductora. Cero. Por mandato. Ok, esto se mantiene, la misma expresión, por fuera, esto se mantiene, ¿verdad? O sea que todo esto es válido. Quiere decir que cuando estoy por fuera, no importa si es conductor o él tiene la misma expresión, el potencial, pero cuando estoy por fuera. ¿Ok? Cierto. Cuando estoy por fuera, todo esto es válido. Entonces me avisan cuando hayan escrito. Voy a anotar eso. Hasta aquí. Un momentito. Mire que ahora cambió fue este valor. Mire cómo hizo solo la palabra conductora, ¿verdad? Entonces, a eso es que yo quiero que le presten atención, que no es cuál es la ecuación, sino de qué estoy hablando, para que ustedes entonces tomen la decisión. ¿Ok? Bien, me avisan cuando lleguen aquí a esto, porque eso es igual. Pero estamos hablando ahora de una esfera maciza conductora. ¿Cómo está? No. Si el potencial es cero, no puede, porque recuerden que el potencial surge de la integral, ¿no? Y va a depender de la referencia. Ahora lo miramos. Dice Rolando. ¿Es Rolando o Ronaldo? Rolando, como el jugador. ¿No? Sí, porque es el campo de una esfera maciza conductora. Estos ejercicios van a tener los ejercicios de práctica, ¿no? Voy a liberarlos hoy hasta la otra semana. Los libero hoy hasta la otra semana. ¿Cuántos intentos tienen? 3 intentos. O sea que pueden modificar 0,3. Sí. Ok. Pero son de estudio, no son de práctica. No pongan a practicar a nadie más, ustedes. Sí, porque eso es lo que garantiza de que a los quizzes van preparados ustedes. Bueno, ya.
No copien esta parte. Esta parte no la hemos modificado todavía. Bien, que el modelo es el mismo, ¿verdad? El modelo es el mismo. Bueno, entonces, también el campo, aquí en este caso, pasa por dos, pero lo que ocurre es que ahora, en el interior, esta integral vale 0. Esta integral vale 0 porque el campo en el interior es 0. Entonces esta integral vale 0, quiere decir que ya no tengo que hacer esta parte, quiere decir que ya esta parte, que era la más difícil, se fue, y me quedó que el potencial es este valor. ¿Ok? ¿Sí ven lo que se perdió todo? Porque esta integral, que era la más, digamos, la más larga, se anuló. ¿Se anuló por qué? Porque el campo es 0, ¿no? Entonces me quedó aquí. Esto siempre que RP sea menor que R, miren lo interesante aquí. Miren lo interesante aquí. Esta RP menor que R simplemente va a servir para decirme dónde estoy. Pero miren que no se usa en la ecuación. Quiere decir que después que el punto esté por dentro, no importa qué valor tenga R. El valor es el mismo de la superficie. El valor es el mismo de la superficie. Es decir, desde la superficie hacia adentro, todos los puntos tienen el mismo valor. Si lo ven, que esto simplemente me sirve a mí para decirme dónde estoy y que tengo que calcularla de esta forma, pero no tengo que usarla, ¿no? Entonces, esas son a veces los valores que aparecen en los ejercicios, que simplemente son informativos, son valores informativos. Entonces, este valor, ¿de qué me sirve? Para informarme que estoy dentro del conductor, pero que en realidad yo lo debo calcular así y no depende de esta distancia. ¿Ok? No depende de esta distancia. Conclusión. Todos los puntos de un conductor en equilibrio electrostático tienen el mismo valor del potencial de él. ¿Cómo fue que te digo? Todos los puntos de un conductor en equilibrio electrostático tienen el mismo valor del potencial. Desde la superficie hacia todo el potencial, hacia todo el. Y entonces aquí responde a la pregunta que estaba por allá, que estaban planteando por allá. La pregunta tuya, que si el campo era 0, el potencial era 0, ahora la pregunta es, ¿el campo dentro cuánto es? ¿Y el potencial? ¿Es 0? No. Pues el hecho de que el campo sea 0 en una región no implica que el potencial sea 0. Cuando se puede dar caso organizado, no sé. ¿Cómo? Se puede dar caso Pero no regiones, sino puntos. Tal vez. ¿Ya? Tal vez, puntos. O sea, si el campo es 0 en toda una región, lo que indica es que el potencial es constante.
en esa región. No que sea cero, sino que hay constantes. Es decir, aquí, si este es 20 centímetros, este es 20 centímetros y el potencial de la superficie vale 20 voltios, a 10 centímetros vale 20 voltios. ¿Sí? En el centro vale 20 voltios. A la mitad del radio vale 20 voltios. Es decir, todos los puntos del conductor tienen el mismo valor de potencial. ¿Ok? En superficie. Entonces, miremos lo siguiente. Supongamos que yo tengo un conductor de radio R y que el potencial en superficie valga 20 voltios. Eso me indica que él debe tener cierta cantidad de carga, que ya la pueden hallar. Si el potencial es, si esto vale 20 voltios, si esto vale, yo puedo hallar cuánta carga tiene. ¿Dónde está esa carga? No sé, señores. Si ven como ustedes se les olvidan las cosas, no va a estar en toda la esfera. Está en la superficie. No, me dijeron por allá, en toda la esfera. No, le dije la esfera. Ah, bueno. En toda la superficie de la esfera, ¿verdad? Supongamos que yo tengo otra esfera conductora con el radio la mitad de aquel, ¿verdad? Supongamos que tienen la misma cantidad de carga. ¿Cuánto vale el potencial acá? 20. ¿Qué me dio 40? Se duplica. Ya, porque reduje, o sea, tengo la misma carga, pero en un radio más pequeño. Entonces, y son inversamente proporcionales. Reduje a la mitad, se me aumenta al doble. O sea que acá es 40 voltios en superficie, ¿no? Y en todos los puntos adentro. Aquí es 20 voltios y 20 voltios todos los puntos adentro, ¿no? Adentro. Ok. Bien. Y ahora, vamos a ver cómo piensa aquí. Supongamos que yo cojo un cable conductor y las uno. Conductor y las uno. No. Se iguala el potencial. ¿Por qué se iguala el potencial? Por lo que hemos dicho. Todo, porque ahora todo se volvió un solo sistema, un conductor. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos los puntos, ese sistema debe tener el mismo potencial. Significa que la carga se tiene que redistribuir para que se puedan compensar los potenciales. El potencial acá debe ser igual al potencial de acá, pero la carga total se va a mantener. Si la carga que había aquí más la carga que había aquí, es simplemente que ahora las dos no son iguales. Se enredó. No. Dijimos, aquí sacamos una conclusión, ¿verdad? ¿Cuál fue la conclusión que sacamos aquí? Que todos los puntos en un conductor en equilibrio electrostático tienen el mismo valor de potencial. Entonces la estábamos trabajando de forma independiente. Está acá y podríamos decir, acá un todo. Pero cuando yo las uno, a través de un conductor, estoy volviendo
las dos en un solo sistema. Entonces, en un solo conductor. Porque la unía a través de un mismo conductor. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellas tienden a buscar el mismo potencial. Entonces, significa que ya las dos cargas no van a ser iguales. No, el potencial incluso va a cambiar. Porque aquí se va a mantener esta. No. Antes era Q, ya no va a ser Q. Pero claro que la suma era Q. Ya después no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque estoy obligando a que el sistema tenga el mismo potencial. Pero las cargas deben ser diferentes. Sí. Si lo único de conductor, lo único que cambia es el potencial, que se vuelve todo igual. Y en casa, hablando de las cargas son diferentes. Sí. No se puede. ¿Sí se puede o no se puede? Sí. Porque acá establece como RP, como la R, y después tiene la anterior que se llama la C. ¿Cómo? Acá es el punto de RP. ¿De referencia? Ahí ese es el caso cuando es menor a R. No. El mismo punto de referencia en ambos casos. O sea, no es Porque porque la diferencia. cuando el RP es menor al tal. Sí, pero es porque estoy hallando no aquí afuera, sino aquí. Porque en el otro lo puso menor a C. Este es Eso es lo que este es del anterior. Este es de la, pero igual no es cero, es R. Sí, es R, no cero. Es R. ¿Qué hora tenemos, muchachos? 42, 43. Bueno, vamos a dejarle, pero le dejo tarea. ¿Cuál es la tarea para ustedes? Cilindro. Cilindro para ustedes. ¿Infinito o infinito? ¿Conductor o no conductor? Conductor, pero macizo. Pero, No le hagan ¿macizo o con cavidad? macizo. Positivo. Recuerden que el negativo simplemente que se va a invertir Se cambia el signo. Ok, le debo el resto de la mañana libre. Espero que lleven uno.